Brújula de mercado y publicando con retraso el videoreporte de esta semana porque después de horas de trabajo el archivo donde estaba guardado este videoreporte, el análisis gráfico, absolutamente todo, ¿vale? Estaba corrupto y no ha podido ser editado, así que toca grabarlo otra vez. El primer impulso que te da es de coger el ordenador y tirarlo contra una pared o por la ventana, ¿vale? Pero respiras hondo, piensas en lo que te gusta hacer esto y se te pasa. O al menos parece que se me ha pasado. Bien, ¿qué comento esta semana? Esta semana comento el tema Brexit porque hay diferentes cuestiones interesantes. Por ejemplo, continuamente nos están hablando desde los medios de comunicación sobre el impacto que tendría un Brexit duro para Reino Unido, pero no nos hablan del impacto que tendría para Europa, ¿vale? En este canal he dado muchos datos sobre el Brexit. He hablado, por ejemplo, de la cifra de volumen de negocio que ha generado Reino Unido a la Unión Europea y viceversa. Solo que hay que matizar. Por ejemplo, Alemania es una economía que principalmente exporta, mientras que Reino Unido es una economía que principalmente importa desde hace años. O sea, es una economía importadora, mientras que Alemania es una economía exportadora, cuyas exportaciones, dicho sea de paso, están cayendo y cuya tasa de crecimiento, dicho sea de paso, está cayendo y preocupa porque es la primera locomotora de Europa. ¿Cuál sería entonces el impacto de que la segunda mayor economía de la zona euro, que es Reino Unido, abandonase por vías duras, por un hard Brexit y sin acuerdo, la zona euro? ¿El impacto para el Reino Unido sería negativo? Sí, por supuesto. Pero ¿por qué se omite cuál sería el impacto económico para una zona euro debilitada? Y digo debilitada porque vimos la crisis no solamente de Alemania, de que esa ralentización de Alemania, sino además también la crisis de una Italia que recorta sus expectativas de crecimiento recientemente, una Italia que lucha con una tasa de déficit fuerte, una Italia con una deuda que supera el 100% de su Producto Interior Bruto y que es la tercera economía de Europa, y una Italia que definitivamente, políticamente hablando, se rebela contra la zona euro. Lo hizo cuando estableció sus políticas económicas que tuvo que renegociar con Bruselas y lo hace de nuevo la semana pasada cerrando un acuerdo nuevo económico con China, el primer país del G7 que se une a China y a la iniciativa del Road Belt Initiative, ¿vale? El Road Belt Map, la nueva ruta de la seda china. Que es globalización pura y dura y libre comercio, ¿vale? Entonces, esa es la Europa. Sumándole además el caso de Francia. Francia, que es una economía o un país, una economía delicada y un país que políticamente también se ha vuelto inestable durante los últimos meses. Desde noviembre de 2018 las protestas en Francia han sido cada fin de semana consecutivo, ¿vale? Con conflictos bastante duros, incendios de restaurantes importantes y demás. Pero es que además se le suman las huelgas de los trabajadores del Eurostart, que es esa conexión entre Reino Unido y Francia. Así que, ¿podría afectar un Brexit a Europa? Claro que sí. De hecho, el 60% de la pesca de Francia proviene de las aguas territoriales británicas, ¿vale? Todo esto y más cosas, por ejemplo, las primeras sanciones comerciales contra la zona euro, que va a establecer Estados Unidos con motivo de las subvenciones que recibe Airbus en Europa. Bueno, pues 11.000 millones de sanciones. Os dije, o sea, perdón, sí, sanciones económicas se puede establecer contra la zona euro por parte de Estados Unidos. Y os dije ya en su momento, cuando Estados Unidos consiga doblegar a China económicamente, comercialmente hablando, cuando China capitule, el siguiente enemigo de la lista va a ser la zona euro. La Unión Europea es la mayor zona económica con déficit comercial con Estados Unidos tras China. China son más de 300.000 millones de dólares en déficit, Europa son más de 151.000 millones de dólares en déficit con Estados Unidos. Esas cifras son ineludibles, ¿vale? Así que es evidente que van a ir después a por la zona euro. Bien, y última noticia también traigo de Bloomberg es el caso de el oro y Rusia. Rusia en una década, solo en una década, ha cuadruplicado sus reservas de oro en el país. Y desde el año 2017 hasta ahora ha reducido drásticamente los activos que mantienen dólares. Hoy, a través de un artículo en Bloomberg, te voy a traer todos los detalles al respecto, ¿vale? Con esto arranco la semana y arranco ya el reporte semanal. Si es la primera vez que caes en este canal, te invito a que te suscribas para que estés al día de aquello que, como siempre digo, probablemente no te vayan a contar en la televisión, ¿vale? Claves de mercado para esta semana son la disminución de expectativas de crecimiento de Alemania. El aumento de rendimiento de los bonos podría tener un despegue del oro. ¿Cuál es la relación exacta entre la deuda norteamericana y el bono a 10 años y el oro históricamente? Para que tengamos una pista de por dónde va realmente el flujo del dinero en el mercado mundial. Rusia cuadruplica su oro en 10 años. La Corte Europea rechaza desclasificar los documentos del BCE sobre la crisis griega, ¿vale? Una noticia muy interesante que ha pasado muy desapercibida.
Esto es un follón. Esto directamente es el exministro de Finanzas griego Varoufakis y otro político alemán han pedido que se desclasifique documentación del BCE, y la Corte Europea ha dado soporte a esa decisión del BCE de denegar la desclasificación de documentos. Y ahora entraremos al detalle para ver qué hay detrás de todo eso y por qué huele mal el asunto, ¿vale? Trade War, incluso un escenario positivo, la recesión acabará llegando. Es un artículo que también os he traído, que en este caso es de un profesor de Estados Unidos, de origen chino, que habla sobre que la economía china, igualmente, con un escenario de acuerdo comercial con Estados Unidos o no, la reestructuración que necesita para cumplir con las exigencias que le hace Estados Unidos, acabará siendo una autodestrucción o la invocará una recesión, ¿vale? En China, inevitable. Macron y sus paradojas. Aquí hablamos de los comentarios de Macron sobre el Brexit y de cómo realmente no puede hacer ni puede cumplir lo que dice. Es un artículo de Guardian y literalmente el artículo dice: sabemos que no puede hacer lo que dice, pero es cuanto menos curioso analizar la situación económica y social política de Francia y ver los comentarios que hace Macron, ¿vale? Fuera de la realidad. Los números no explicables del empleo americano. Aquí os traigo una paradoja que en alguna ocasión he comentado para que veamos cómo realmente la tasa de paro norteamericana parece estar trucada, ¿vale? Alemania, el Brexit es un espectáculo de mierda, es lo que ha dicho Bosch, creo que se llama, el secretario de Exteriores de Alemania. Y también os lo he traído en artículo para comentarlo bien detallado y que no os falte información. El Parlamento británico y Merkel dan el visto bueno a una prórroga, ¿vale? Consigue Theresa May finalmente, tanto por parte de su Parlamento como por parte de Merkel, una noticia positiva, aunque recalcamos aquí, y lo veremos luego al detalle, no va a haber ningún tipo de cambio en el acuerdo o en el borrador previo que ya se firmó. Así que no te ilusiones con eso. Comienzan los ensayos de la Trade War contra Europa y hablamos de un artículo donde hablo de las sanciones que ha establecido Estados Unidos, 11.000 millones de dólares contra Airbus por las subvenciones irregulares que recibe públicas, ¿vale? Cosa que, por cierto, desde el año 2004, lo he dicho, cruzan acusaciones porque la Unión Europea también acusó a Estados Unidos de subvencionar de manera injusta a la industria aeronáutica de Estados Unidos a través de Boeing, ¿vale? Muchos, es evidente, van a relacionar esta noticia con que, como Boeing le está yendo mal por la retirada de los 737 MAX, los aviones con problemas de navegación, cae en bolsa, que cae también su reputación en la industria aeroespacial y, por lo tanto, pues tratan de compensar el gobierno americano con esto, ¿vale? Para perjudicar a su mayor competidor. Bien, los datos de Alemania, empecemos con esto. Germany's leading economic institute just lowered their expectations for 2019. GDP to just 0.8, down from 1.9 in September. Las expectativas de crecimiento las bajan del 1.9 al 0.8%. Expectativas de crecimiento del Producto Bruto de Alemania, ¿vale? Y tenemos una tabla resumen que muestra el nivel de empleo, la tasa de inflación, etcétera, etcétera. Podéis ver que hay un repunte de la tasa de inflación, mientras que la tasa de crecimiento sigue siendo baja y, por lo tanto, parece que, pues eso, es un escenario no muy positivo para Alemania. Con el tema de los bonos y el oro, lo que os he traído o tratado de contar es: generalmente se dice que el aumento del yield hace que el oro caiga porque en realidad desincentiva la compra refugio. Cuando tú puedes, digámoslo así, cuando tú ves riesgos en el escenario mundial y tienes dinero depositado, dinero a invertir, dinero capital, ya sea fondos privados, familiares, fondos de inversión, bancos o incluso tus propios fondos, ¿vale? Tus ahorros. Cuando tú ves riesgo, lo normal es que salgas a meterte en activos de renta fija, ¿vale? Refugio, porque es un rendimiento fijo, preestablecido. Hay un cupón que te paga el bono y que te lo van a dar sí o sí, a menos que quiebre el que emite el bono, ¿vale? Y en este caso, lo que vemos es que, por lo general, cuanto mejor es el rendimiento que pagan los bonos, menor necesidad hay de invertir tanto en renta variable como en oro o en algún tipo de otro activo. A menos que el rendimiento de los bonos suba, pero suba tanto que nos está generando incertidumbre sobre la solvencia de ese emisor. Por ejemplo, cuando Estados Unidos emite un bono, y hay aquí el histórico que tenéis en pantalla, cuando Estados Unidos emite un bono de deuda y su rendimiento se empieza a sobrecalentar, implícitamente el riesgo que hay detrás es que pueda haber algún tipo de truco para no pagar ese tipo de deuda. ¿Por qué? Porque se vuelve demasiado cara. Y claro, es Estados Unidos, no va a dejar sin pagar la deuda porque es la primera economía del mundo. Si ellos la impagan, apague y vámonos. Pero lo hemos visto en casos, por ejemplo, como el de Grecia, un país miembro de la Unión Europea que empieza a sobrecalentar su deuda, que su yield sube al 7% y entonces, y es aquí, la relación se entiende perfectamente cuando ves la deuda pública o la deuda corporativa de grandes firmas, incluso bancarias, sobrecalentarse, dejas de ver atractivo en esa deuda y empiezas a
ver atractivo en el oro. De hecho, sube el yield porque se deja de comprar ese tipo de bono, ¿vale? Y por eso digo, a veces la subida del yield también hace que suba el oro, ¿vale? Es decir, el riesgo se refleja en que cuanto más me están pagando de rendimiento los bonos, es porque más riesgos hay de que no puedan pagarlo. Es evidente, ¿vale? Si yo tengo mucha solvencia, puedo pagar 100 euros que me presten, pues evidentemente la tasa de interés que me van a pedir a cambio va a ser muy baja. ¿Por qué? Porque no hay riesgo. Ahora, si no tengo ni un duro, es probable que solamente aceptando condiciones leoninas de que les pague un interés muy alto me lo presten, ¿vale? La mafia te presta dinero pero con altas tasas de interés. ¿Por qué? Porque nadie te lo va a prestar si no. Si acudes a la mafia es porque ningún banco te lo ha prestado antes, ¿vale? Y estás dispuesto a pagar interés porque no te queda otra elección, ¿ok? Bien, Rusia is dumping US dollar to hold, ¿vale? Y dice, bueno, Rusia está tirando los dólares para acaparar oro. La búsqueda de Vladimir Putin para romper la confianza de Rusia en el dólar estadounidense ha desatado una fiebre de oro literal. En el transcurso de una década, el país cuadruplicó sus reservas de lingotes en 2018, marcó el año más ambicioso hasta la fecha, y el ritmo se mantiene en lo que va de año. Los datos muestran que Rusia está progresando rápidamente en su esfuerzo para diversificar los activos estadounidenses. Los analistas, que han acuñado el término de desdolarización, especulan sobre los impactos económicos globales si más países adoptan una filosofía similar a lo que podría significar para la conveniencia del dólar en comparación con otros activos como el oro o el yuan chino, ¿vale? En este caso recuerdo que aquí comenté en Brújula de Mercado un artículo emitido por el CFR, el Council for Annual Relations de Estados Unidos, que es uno de los organismos más fuertes del mundo, que es que decide la situación geopolítica del mundo, ¿vale? Los que se deciden intervenciones militares, decisiones económicas. Pues el CFR, el Council for Annual Relations, hablaba de cómo el yuan jamás podría llegar a tener el primer puesto y que tardaría años en competir con el euro para llegar a esta posición. Hoy ese escenario ha cambiado porque a día de hoy, el yuan empieza a ser una moneda aceptada por el FMI como reserva y además que emite su propio petróleo cotizado en yuanes, cosa que es una revolución porque nunca, desde Bretton Woods de la Segunda Guerra Mundial, se había conseguido crear un mercado global donde cotizase el petróleo en otra moneda que no fuese el dólar. El mundo dolarizado se acaba, amigos. El presidente francés Emmanuel Macron dijo en una entrevista con CNN en noviembre que las corporaciones y entidades europeas son demasiado dependientes de la moneda de los Estados Unidos, calificándola de un asunto de soberanía. El año pasado, Polonia y Hungría, fijaos, Polonia y Hungría, los rebeldes de la zona euro, los que se han negado a cumplir las políticas económicas, migratorias, etcétera, por alguna razón será, dice, Polonia y Hungría sorprendieron a los analistas al realizar las primeras compras sustanciales de oro por parte de una nación de la Unión Europea en más de una década. Para Rusia, los expertos están empezando a cuestionar si puede darse el lujo de mantener su intenso ritmo de compra. Algunos dicen que el país importará más oro para protegerse contra los choques geopolíticos y la amenaza de sanciones más estrictas en Estados Unidos. Y de hecho, es aquí donde está la clave de algo que he ido comentando las últimas semanas. Es precisamente Estados Unidos el que está adrede o bajo justificación poniendo sanciones económicas a países productores de crudo como es Rusia, como es Irán, como es Rusia, como es Irán o como es Venezuela. Y el hecho de que ponga sanciones a países productores de crudo ataca a la esencia misma del petrodólar, porque estos países desprovistos del acceso al sistema SWIFT, al sistema bancario internacional SWIFT norteamericano, desprovistos también de la comercialización libre de crudo, se verán obligados a comercializar ese crudo en otra moneda que no sea el dólar. Se verán obligados a participar de un sistema bancario internacional que no sea el SWIFT. Por eso es Estados Unidos con sus sanciones el que está desmantelando el dólar. Y francamente pienso que eso no lo hace sin querer, eso no lo hace accidentalmente, forma parte de una intención clara y específica de desmantelamiento del dólar. Es Estados Unidos el que está desmantelando el dólar, esa es mi teoría, creo que es a lo que vamos a asistir, a un nuevo sistema monetario en los próximos años, ¿vale? Para Rusia, los expertos... Vale, y dice, el oro... A ver, vamos a ver dónde me he quedado, una década, compras... Vale. Para Rusia, los expertos cuestionarse absolutamente... Vale, sí. El oro representa aproximadamente el 19% de las reservas de divisa de Rusia, el nivel más alto desde el año 2000. Los dólares representan el 22% de las reservas frente al 46% a mediados de 2017. Fíjate que desde el año 2017 hasta ahora han reducido a la mitad sus reservas de dólares. Rusia, ¿eh?
Por lo tanto, se está produciendo una desdolarización avanzada y auspiciada por Estados Unidos. Son sus sanciones lo que están promoviendo esa desdolarización. Y aquí viene el artículo sobre la desclasificación. Te dice, US Court shield CCP from disclosing key documents in Greek crisis. ¿Vale? La Corte Europea protege, escuda al ECB para la desclasificación de documentos clave, ¿vale? El exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, y el parlamentario alemán Fabio De Masi, que apelarán la decisión del martes, solicitan una opinión legal para informar la decisión del BCE. Argumentaron que esto era ilegítimo y tenía como objetivo forzar a Atenas a ceder durante las negociaciones de rescate con sus prestamistas. Es decir, que la situación o las actuaciones del Banco Central Europeo fueron ilegítimas y forzaron a Grecia a ceder ante la presión de sus prestamistas, los banqueros, ¿vale? Por eso, la principal pregunta que desafía a todo es si el BCE trabaja para objetivos públicos, como es la recuperación económica de la zona euro, o para objetivos privados, como son los rescates de banca privada, ¿vale? ¿El BCE es público o privado? Sería una pregunta para un debate o para un vídeo magnífica, ¿vale? Por cierto, os recuerdo aquí que tenemos pendiente un vídeo que es la historia del dólar y del oro, ¿vale? Y del patrón oro, la historia del oro, del dólar y del gold standard del patrón oro en Estados Unidos. Ya está hecho ese vídeo, bueno, está hecho ya el material, lo que no he tenido tiempo es grabar el vídeo, pero ya tengo el material para contaros esa historia. Y dicho sea de paso, habría que hablar también de la creación de la Reserva Federal, que eso tiene también su leyenda negra. Pero claro, daría para otro vídeo más, ¿vale? Así que atentos a eso. Pero el Tribunal General de la Unión Europea dictaminó que el BCE tenía razón al retener el documento para proteger su espacio para pensar. Si los banqueros centrales fueran los héroes de la recuperación posterior a la crisis financiera, Mario Draghi brilló entre ellos. Pero el talón de Aquiles de Europa ha sido expuesto tanto que podía poner en peligro lo que se propuso proteger, el bien público. La decisión del BCE de congelar la cantidad de efectivo de emergencia que proporciona a los bancos griegos obligó al gobierno de Alex Tsipras a cerrarlos temporalmente e imponer controles de capital, hundiendo la economía griega y debilitando su posición de negociación durante las conversaciones acaloradas con los prestamistas internacionales. Os recuerdo que aquellas conversaciones se cerraron en julio de 2015 con, primero, un referéndum donde se le preguntaron a los griegos si querían aceptar las condiciones leoninas de recortes que se iban a producir en Grecia. Si querían aceptar ese tipo de condiciones o si querían exponerse a un rechazo y al caos que traería dejar la zona euro. Bueno, el referéndum salió que efectivamente la población griega no quería aceptar ese recorte de Estado o de patrimonio nacional que tenía Grecia y después de aquel referéndum, tras horas de negociación, se cerró durante la madrugada un acuerdo en el que no solamente se aceptaron esas condiciones, se aceptaron condiciones mucho peores, cediendo además 50.000 millones de patrimonio público griego a gestoras privadas, ¿vale? Es ahí donde está la contrapartida o el colateral de los préstamos de los bancos alemanes que durante años irresponsablemente dejaron crédito a países insolventes, porque esa es otra cuestión. Si no podían pagar, si tú le prestas crédito a alguien insolvente y no te lo puede devolver, ¿por qué se mutualiza esa deuda? Tendrás que comerte tú con patatas tu negocio. Tú has hecho un negocio y has salido mal. Tú le has prestado dinero a un país que no puede pagarte. Los bancos alemanes, sus departamentos de riesgos debían haber sido capaces de estimar que no se podía prestar 5.000 euros a alguien con una renta de 500, ¿verdad? Pero una vez que sale mal la jugada, el resto de Europa paga la factura. No la pagan los bancos alemanes, ¿vale? No se rescata a Grecia, lo he dicho más de una vez, no se rescata a Grecia. Se está rescatando a los prestamistas de Grecia. Y bien, continuando con esto, decíamos, finalmente el forzado Varoufakis renunció y Tsipras llegó a un acuerdo con la Unión Europea que le dio dinero a Grecia a cambio de medidas de austeridad y reformas. El fallo apesta, dijo De Masi en la declaración, agregando que la transparencia no debe impedir que el BCE piense. Las autoridades de la Unión Europea censuraron al Banco Central Europeo el martes, 16 de enero, por negarse a proporcionar pruebas importantes para evaluar su papel clave en la supervisión de los bancos más grandes de Europa. Portavoz del BCE no quiso hacer comentarios al respecto y el documento solicitado por Varoufakis y De Masi se relaciona con el poder del Consejo del Gobierno del BCE para intervenir en las decisiones tomadas por los 19 bancos centrales nacionales de la zona euro, como el suministro de asistencia de liquidez de emergencia ELA. Es decir, que no importa si el Banco de España, el Banco Nacional de Francia o cualquier otro banco, como es el Banco de Grecia, el Banco Nacional de Grecia, decidiese
activar una línea de liquidez de emergencia para evitar un default bancario. El BCE no lo autorizaba y generaba el caos, ¿vale? US-China trade war inactivity could lead to the worst recession in recent China history, says Scholar. Y aquí vamos al artículo que se publica por South China Morning Post, que alguna vez os he traído algún artículo económico de este diario chino, donde hablan de un profesor chino que dice que, bueno, que la peor recesión podría venir porque técnicamente es imposible que China aplique reformas profundas y significativas. Y dice: Pekín no está aprovechando la oportunidad de hacer lo correcto en su guerra comercial con Washington, lo que podría provocar la peor recesión de la historia reciente en China, advierte Meng-Chin Pei, profesor de Claremont McKenna College de Estados Unidos. En el marco de una conferencia sobre la inversión de Hong Kong la semana pasada, Pei opinó que, aunque el gigante asiático esté dispuesto a realizar algunas concesiones en la disputa comercial, esto no mejora la economía estructuralmente. En este sentido, apuntó a que el fuerte control de China sobre la economía, en última instancia, será contraproducente. A juicio del experto, si bien es natural que la economía atraviese un ciclo de auge o crisis, Pekín ha estado tratando de evitar este ciclo, lo cual ha generado mucha distorsión. No hay almuerzo gratis. Algún día algunas personas tendrán que pagar, aseveró el analista, agregando que la historia muestra que la quiebra llegará y cuanto más se demore, más grande será el costo. La próxima recesión se convertirá en la peor de la historia reciente en China, vaticinó. El experto explica que China no puede aflojar significativamente su control sobre la economía ni recortar el sector estatal porque ello implicaría cambios políticos radicales, para los cuales no está preparada. Por lo tanto, aunque Pekín esté en proceso de abrir más sus mercados, la guerra comercial podría hacer que China vuelva a cerrarse más aún y con miras al interior, argumenta. En cuanto a las negociaciones comerciales con Estados Unidos, Pei estima que es más probable que los dos países logren un acuerdo cuando el viceprimer ministro Liu He viaje a Washington esta semana. Sin embargo, el académico pronostica que el acuerdo solo proporcionará un remedio a corto plazo para las relaciones bilaterales y no una solución estructural a la rivalidad entre las dos economías más grandes del mundo. Pekín anunció este domingo que no va a aumentar las aranceles de los vehículos producidos en Estados Unidos desde el 1 de abril, en un intento de crear una buena atmósfera en las relaciones entre las dos potencias. Además, la semana pasada, varios oficiales estadounidenses revelaron en declaraciones a Reuters que China ha realizado propuestas con un alcance sin precedentes en las actuales negociaciones. A principios de marzo, fuentes con conocimiento del tema indicaron que The Wall Street Journal, Washington podría llegar pronto a un pacto con Pekín que eliminarían todos o la gran mayoría de los aranceles o productos provenientes de China, ¿vale? Así que está más que descontado por parte del mercado ese acuerdo, como ya la semana pasada indicábamos mostrando el índice Shanghai y la subida del índice Shanghai en China y de Estados Unidos, descontando que ya va a haber un acuerdo que va por buen camino. Y ahora hablo del favorito de Macron. Macron se pronuncia, y fíjate, esto lo publica el diario The Guardian, ¿vale? Un diario británico. Dice: la Unión Europea no será rehén de una crisis política en el Reino Unido, dijo el presidente de Francia. Los comentarios recientes hechos por el presidente francés sugirieron que podría convocar al espíritu de Charles de Gaulle, cosecha el 63-67, y vetar lo que sea en mayo, la membresía británica ampliada a la Unión Europea en la cumbre de Bruselas el 10 de abril. ¿Qué va a vetar Macron? ¿Vale? Fíjate que ahora vamos a entrar en detalle. Macron continuó diciendo que existían justificaciones creíbles para una extensión del artículo 50. Puede incluir elecciones, otro referéndum o propuestas más suaves para la futura relación de Gran Bretaña con la Unión Europea. Por supuesto, porque Macron es consciente de cómo le podría afectar un Brexit duro, ¿vale? Él y otros líderes de la Unión Europea estarán abiertos a ideas claras si Theresa May solo los presentaría en la cumbre de emergencia en Bruselas el próximo miércoles. Macron ha cambiado de opinión. Lo más probable es que haya cambiado de tono público, bajo la presión de Berlín y de Dublín. Tuvo la visita de Merkel y tuvo la visita también del primer ministro de Irlanda, ¿vale? Entonces, y continúo. Nunca fue probable que el presidente francés desafiase a los otros 26 países y bloquease una extensión del artículo 50 por su cuenta. Es decir, aquí ya nos dice The Guardian que nunca ha sido creíble que Macron pudiese bloquear la extensión del artículo 50 al resto de países miembros de la Unión Europea. ¿Y por qué? Macron tiene dudas viscerales acerca de cualquier reinversión de este tipo, aunque tiene sus propias razones para temer un Brexit difícil. Las demoras en el Eurostar causadas por los agentes de aduanas franceses que en huelga
son solo una muestra de lo que un Brexit no regulado podría traer durante la noche en el lado este del canal. Las esperanzas de Macron de sobrevivir a la rebelión de los Gilets de Jaume dependen de una modesta recuperación de la economía francesa. Un Brexit difícil sería económicamente calamitoso para Gran Bretaña, desastroso para Irlanda y doloroso para Francia. Los pescadores del norte de Francia dependen de las aguas británicas para el 60% de sus capturas. Lo último que Macron quisiera ver ahora es a los pescadores con chalecos amarillos que bloquean el acuerdo de Calais o la entrada al túnel del canal, ¿vale? Así que se le puede poner mucho más difícil todo a Macron, que ya estuvo contra las cuerdas desde noviembre de 2018, sufriendo protestas violentas en París contra su reforma y contra su subida de impuestos sobre hidrocarburos, ¿vale? Y ahora hablamos de Estados Unidos y por qué los datos de empleo no me gustan. Y es que en Estados Unidos, bueno, esto no es nuevo, esto ya lo he comentado hace por lo menos 2 años, ¿vale? En Estados Unidos sigue existiendo este problema. Fijaos, la tasa de paro está por debajo del 4%, pero ¿es creíble o tiene maquillaje? Y aquí lanzo la reflexión. Dice, ¿está cayendo el paro por creación de empleo o por una pérdida de población activa? Maquillaje contable. Y entonces muestro un gráfico donde se ve la labor force de Estados Unidos, la fuerza laboral o la población activa de Estados Unidos por Trade Economics, y a la derecha la evolución de la población de Estados Unidos. Luego, si la población activa disminuye, pero la población sigue aumentando, la única respuesta posible es, 1, o que la mayor parte del aumento de población de Estados Unidos se vea que van jubilados alemanes y noruegos a vivir allí y no demandan trabajo porque ya se están retirados, están jubilados, ¿vale? O 2, porque tiene una gran cantidad de datos que están fuera de las cuentas, ¿vale? Y en ese caso, pues bueno, es más que evidente que por ahí sí podrían ir los tiros. Y hablo de Alemania ahora. German blames Silver Spoon UK elite for Brexit chaos. Y es simplemente porque este político alemán, además de decir que era un espectáculo de mierda el Brexit, ha dicho que es que el gobierno de Theresa May era una élite que había nacido de escuelas ricas, etcétera. Dice, la expansión europea, la exasperación europea por el caos en las conversaciones sobre el Brexit descendió a la profundidad y a los insultos, ya que el viceministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Michael Roth, dijo, el Brexit es un gran espectáculo de mierda. Lo digo ahora muy poco diplomático. Acusó al 90% del gabinete británico de no tener ni idea de cómo piensan, viven o trabajan y se comportan los trabajadores. El mensaje principal de Roth el sábado fue el llamamiento a los votantes para que rechacen el populismo, en las elecciones de mayo del Parlamento de la Unión Europea. Es decir, lo que teme este político es que la gente vote algo que a él no le interese, ¿vale? Pidió una coalición de demócratas y proeuropeos para luchar contra las fuerzas nacionalistas en aumento en el bloque. Es decir, ya se está creando una lista negra de políticos en la zona euro. Porque, ya lo he dicho más de una vez, vivimos la Unión Europea, es la nueva Unión Soviética, ¿vale? Es el nuevo paradigma de dictar a los Estados miembros qué política deben seguir. La Unión Soviética fue, por decirlo así, un macroestado que colapsó, que tuvo revueltas de parte de Estados miembros. Las repúblicas socialistas soviéticas se rebelaron, tuvieron protestas, revueltas, etcétera. La Unión Europea probablemente viva el mismo destino, ¿vale? Lo que pasa es que tardará, como la Unión Soviética tardó décadas y décadas en colapsar. ¿Cuánto tardará la Unión Europea en colapsar? Cuando un francés no es lo mismo que un ciudadano de Bulgaria o un ciudadano de, qué sé yo, de Alemania, por ejemplo, que tiene diferencias históricas con Francia, Primera y Segunda Guerra Mundial. Pues evidentemente ese tipo de cosas va a costar mucho tiempo salvarlas, ¿no? Dice, el mensaje principal de Roth, el llamamiento a los votantes para luchar contra el populismo y por una coalición demócrata y proeuropea, ¿vale? Su principal preocupación, dicho de otro modo, de los alemanes es que realmente fracase esto. Es decir, que tras el Brexit, tras la rebelión de Italia, se unan otros tantos a esa pandilla, ¿vale? Que Francia se rebele, Macron pierde fuerza, que gane una coalición de derechas. Acordaos que ya en julio 2018 subimos aquí en Brújula Mercados un reporte donde hablábamos de que la derecha ascendía en Europa, el nacionalismo ascendía, en buena medida por la falta de comprensión que tiene la Unión Europea de cómo gestionar los estados, ¿vale? Europa es un seguro de vida en tiempos de crisis y Europa brinda la oportunidad de cruzar fronteras, destruir muros, unir a las personas y fomentar la solidaridad, dijo Roth. Estamos viendo en estos días lo frágil que es y lo poco que podemos dar por sentado. Cuando las personas se entregan a los nacionalistas y populistas son traicionadas, ¿vale?
Bueno, cabría preguntarle si también son traicionadas cuando hacen un referéndum rechazando unas medidas económicas paupérrimas, desastrosas, y que no recuperaron la economía griega. Y sin embargo, tras ese referéndum, el consejo que hace la Unión Europea es ignorar la votación, como también se le hizo a Irlanda. Cuando Irlanda sugirió antes del rescate económico hacer elecciones generales, la Unión Europea le dijo que no era tiempo de elecciones, era tiempo de acciones, que se olvidase de preguntar a la gente y que aplicase lo que se le estaba diciendo, ¿vale? No hay que olvidar eso. ¿Eso era traición o no? ¿Vale? Por eso este doble juego que tiene la Unión Europea es bastante hipócrita en muchos casos. Debería estar claro para todos lo que sucede cuando los populistas pueden establecer la agenda, dijo Kramp-Karrenberg. También hay partidos en Alemania que apoyan la salida de la Unión Europea. Todo el mundo puede ver un ejemplo de Gran Bretaña, las consecuencias que podría tener. ¿Para quién? ¿Para Gran Bretaña o para la Unión Europea? Como veis, lo que trato de hacer en este canal es dar una visión crítica de lo que, insisto, creo que no te van a contar en la televisión, ¿vale? El Parlamento británico da el visto bueno a la prórroga del Brexit hasta junio que propone May. Con las puertas cada vez más agotadas, los diputados británicos aceptaron la propuesta de la primera ministra de pedir a la Unión Europea una prórroga de la fecha del Brexit hasta el 30 de junio. La sesión estuvo llena de discursos ya oídos cientos de veces, aunque la sorpresa fue la contestación interna que sufrió. Y digo también algo importante aquí, y es que, como ya comentamos también en este canal hace unas semanas, Infowars hizo hoy con una noticia en la que decían que Tony Blair, primer ministro británico, asesoraba a Macron y a otros líderes de la Unión Europea en secreto, diciéndoles que no cediesen ni un palmo ante Reino Unido y que Londres acabaría rindiéndose, ¿vale? May, 97 miembros de su bancada votaron en contra del plan de la que todavía es su líder y el 80 se abstuvieron, incluidos 4 ministros. El debate de hoy se produjo después de que el Parlamento aprobara a toda prisa una ley que obligaba a Theresa May a pedir una prórroga posterior al 22 de mayo y dando a la Cámara una oportunidad de cambiar los plazos si no les gustaban. Algunos brexiters llegaron incluso a criticar a la reina Isabel por haber promulgado la ley tras su aprobación parlamentaria, como está obligada a hacer. Pero la diputada laborista Jade Cooper, impulsora del plan, admitió esta tarde que la ley carecía de sentido, desde que el viernes, el día después de ser tramitada en las comunes, May anunciaría que pediría una extensión hasta el 30 de junio, adelantando lo que se esperaba que hiciera hoy. Finalmente no hubo propuestas alternativas. La oposición dijo que aceptaría la propuesta de la primera ministra y que apoyaría cualquier extensión mayor que imponga la Unión Europea siempre que sea razonable. Así May llega a Bruselas con el apoyo del Parlamento después de su gira por Berlín y París, donde se ha reunido con sus respectivos jefes de gobierno, Merkel y Macron, para hablar de los plazos. Durante la mañana, diputados brexiters habían dicho que habían oído rumores de que Merkel podría aceptar la limitación temporal a la salvaguarda para Irlanda. Rumores alentados por el líder del Parlamento de los Tories, Andreas Leadsom. Pero el negociador de jefe de la Unión Europea, Michael Barnier, insistió en que la Unión Europea no reabrirá el acuerdo de salida y la BBC afirmó que fuentes alemanas habían descartado de plano los rumores. Y la última noticia que damos hoy, esta semana en Brújula de Mercados. The US is threatening the European Union with 11 billion in sanctions over subsidies to Airbus. Just as its main rival Boeing endures its most difficult period in decades. Que básicamente, en cristiano, lo que nos está diciendo es que los Estados Unidos amenazan con sanciones de 11 mil millones de dólares sobre los subsidios de Airbus, justo ahora que Boeing pasa por uno de sus peores momentos, ¿vale? Tenemos dos escenarios, tenemos dos participantes, Airbus, productora y líder de la industria aeroespacial a nivel mundial por el lado europeo, y Boeing, productora y líder de la industria aeroespacial por el lado norteamericano, ¿vale? Como sabéis, hubo un escándalo con aviones, la nueva gama 737 MAX de Boeing, y eso ha llevado a que Boeing caiga en bolsa severamente y ahora se reabre un cajón de tormentas sobre este tipo de cosas que se retrotrae al año 2004, ¿vale? Y leo parte del artículo. Este artículo creo que además venía por Bloomberg también, ¿vale? El representante de comercio de Estados Unidos dijo el lunes que la Organización Mundial de Comercio rápidamente encontró los subsidios de la Unión Europea de Airbus con la sede en Francia causaron efectos adversos en los Estados Unidos, ¿vale? Es decir, repito porque lo que he leído ha quedado como el culo. El representante de comercio de Estados Unidos dijo el lunes que la Organización Mundial de Comercio repetidamente encontró que los subsidios de la Unión Europea a Airbus con sede en Francia causaron efectos adversos en los Estados Unidos. La medida continúa una rivalidad de larga duración en la cual los Estados Unidos y la Unión Europea se acusan mutuamente
de subsidiar injustamente a los fabricantes de aviones. La amenaza también se presenta cuando Boeing, el mayor rival de Airbus, se enfrenta a su mayor crisis en décadas por 2 accidentes fatales que podrían amenazar la reputación de la industria. Está amenazando a la Unión Europea con sanciones de 11,2 mil millones de dólares en importaciones sobre los subsidios a su mayor fabricante de aviones. En los Estados Unidos acusaron por primera vez a la Unión Europea de subvencionar aeronaves fabricadas por Airbus con sede en Francia en la OMC en 2004. La Unión Europea también acusó a los Estados Unidos de subvencionar aeronaves fabricadas por Boeing, es decir, un cruce de acusaciones, ¿vale? Bien, eso es todo para esta semana. Espero que te haya gustado el reporte, aunque venga con algo de retraso por el problema que tuve al grabarlo. Y nada, compártelo si te ha gustado en otras redes sociales. Y por cierto, he abierto el canal también en Instagram, aconsejado por Álvaro, ¿vale? Entonces vamos a ver qué tal va eso. Un saludo y suerte. Chao.